seguimos charlando de un tema del cual yo no conozco mucho, pero estoy aprendiendo. Espero que todos ustedes también. Y muy amablemente Luis está predispuesto a seguir despejándonos algunas dudas y explicándonos cuál es la función un poco de un agente inmobiliario, escribano, etcétera, etcétera. Estábamos hablando que al final nuestros padres se conocían y estamos hablando de la época dorada, ¿no? Del dorado un poco. Sí. En otra época. No, sí, era una época donde se trabajaba bien, me contaba mi papá. Claro, porque tu papá tenía la mueblería. Una mueblería. Exactamente. Él es el hijo de la famosa mueblería, no de la mueblería, pero sí. el dueño de la mueblería Humphrey. Así es. Y era una época donde mi papá me contaba que se trabajaba con tu papá, arquitecto, estaba Bozo. Sí, sí, sí. El constructor Chape, que bueno, justo la hija de Chape es mi colega, o sea, si bien yo no ejerzo, de Fernanda. Sí, sí. ¿Cómo se llama? No recuerdo Osana. el nombre. Exacto. Ajá. Y se trabajaba muy bien y ellos mismos me contaban que mi papá me decía, mira, íbamos en avión a Formosa, Las Lomitas, a hacer casas. Claro. Que se diseñaba y yo hacía el amodelamiento, lo que era aberturas, puertas, se tomaba la medida, iban en avión. Claro, claro. Que tuve la oportunidad de conocer Las Lomitas, es un pueblo chiquito. Y ahí vos te enganchaste con todo eso, capaz de chiquito. Capaz puede ser. ¿Cómo vino vos el gusto por todo eso? A pesar de todo esto, ¿sigue siendo más barato vivir en El Dorado que en otros lugares? Yo creo que sí. O sea, depende con qué ciudad comparamos. No, imagínate, ya podemos comparar con Posadas. Sí, es mucho más barato. Mucho más barato. Mucho más barato. Y hay yo más le digo, porque vos cuando trasladás a los chicos a la escuela acá, medianamente te queda cerca. En Posadas, si vos vivís, que se en Itambé, Guazú y querés llevar al Santa María, claro. Y tenés que salir 1 hora y media antes. Claro, acá todavía tenemos. O sea, eso es un tema. El precio de los colegios son mucho más económicos que acá que Posadas. Si bien Posadas por ahí te ofrece que sea un rubro de gastronomía, de ropa, qué sé yo, pero la tierra en Posadas hoy está incomparable. Se está expandiendo Posadas hacia Candelaria, Garupá, por el precio de la tierra y lo que te comentaba del espacio físico, que por ahí consiguen más espacio físico y dicen, bueno, estoy a 20 minutos, a media hora, claro. Y se va extendiendo Posadas hacia esas localidades. Pero El Dorado para mí es barato, lo que sí faltaría ajustar los salarios de lo que la gente podría ganar. Pero es medianamente una ciudad más accesible. Es más accesible en cuanto a lo que te estoy hablando, de los colegios, comprar un terreno, vos comparás un terreno acá, de la misma ubicación, ponele, símil Posadas, es incomparable. Claro, o sea, si yo vendo un terreno acá, con esa plata no me puedo ir a comprar un terreno a Posadas. No vas a poder. Me olvido de eso. Exactamente. Perfecto. Capaz el rubro alimenticio, otras cosas, sí sería más caro, no sé, supongo, porque tenés más oferta. No, y aparte acá tenemos más el tema del transporte, son más kilómetros. Eso son 200 kilómetros más. Influye un poco en los precios finales de los productos, calculo yo. Y entonces vos, y con respecto al monte, a la tierra, a la selva, ¿va adquiriendo valor con el tiempo? Porque ya nosotros no tenemos más monte como sí, ahora lo que sucedió es que venía un cambio ecologista en el mundo. Y aceleró esto la pandemia. O sea, mucha gente accede hoy, qué sé yo, vos le decís, ¿cómo querés un departamento? No, yo quiero verde, quiero un arroyo, quiero una quinta, quiero poder caminar, quiero tener unos animalitos, o querés tener esa impronta ecologista o acceso al agua para estar en contacto con la naturaleza de lo que sucedía hace 10 años atrás, ponele. Claro, antes la naturaleza para los colonos, lo digo en un sentido figurado, era como la enemiga, era la naturaleza contra el progreso y ahora hay un cambio de concepto. No, yo siempre le digo a los que vienen a la oficina, le digo, mira, antes los que estaban en la chacra querían venir a la ciudad. Claro, y ahora... Ahora nosotros llegamos a la ciudad, queremos ir al monte, le digo. Es verdad, pero querés ir al monte con comodidad, tampoco querés ir al monte como vivían ellos al principio. Sí. No, lo que pasa es que creo que vivimos muy estresados, ¿viste? Vivimos muy estresados, muy en contacto con la tecnología. Es verdad, todo el tiempo con el teléfono. Entonces vos decís, bueno, quiero un escapismo, quiero tener una cabaña o algo. Y que nadie me moleste, que haya paz, no haya ruido. De hecho, todos los lodge y todo eso que surgieron ahora, viste, en Misiones hay un montón de propuestas que tienen que ver con la hotelería y qué sé yo, para
que es muy requerida por parte de gente Exactamente. que viene no solamente de otros puntos del país, sino también del extranjero. Y eso vino para quedarse, ¿eh? O sea, eso es un valor agregado que tenemos nosotros como provincia y que tenemos que Protegerlo. conservar y Sí. protegerlo. Eso vino sobre para todo. quedarse. Vino para Viste quedarse. que hace 20, 30 años vos mirabas un hotel, un edificio parado, Sí, sí, con sí. todo el lujo. Sí, A vos te ofrecen y decís, no, yo quiero una cabaña, una cabaña, en medio del monte. exactamente, con Sí, un sí, sendero, que pueda comer comida autóctona. Comida autóctona. Viste, qué sé yo, y que vea algún animalito. Eso está. sí cotiza en bolsa. ¿Viste? eso Hasta está. nosotros mismos, que por ahí Sí, vos decís, querés sí, irte sí. a Iguazú, buscás esa referencia Sí, sí, sí. y ya no te seduce un edificio con todo el lujo. Con todo el lujo, ¿no? Te gusta otro tipo de experiencias, digamos, Exacto. la palabra es la experiencia, hacer otro tipo de actividades. Entonces, si viene alguien y te dice, che, yo tengo un monte, pero no sé si venderlo o no, vos por más que pierdas la venta, le recomendás, mira, no lo vendas. No, por eso nosotros le asesoramos del mejor sentido. Ajá. Le decimos, mirá, puede hacer esto, depende de dónde queda el monte, porque si por ahí queda En la en loma el, cerro, del Quirquincho, en el cerro 60 y le digo, mirá, capaz te conviene venderlo, no sé, o... y hay gente del extranjero que viene y que pregunta por tierras, o sea, En viste que algún- hoy a toda la tecnología, qué sé yo, de repente hay algún millonario excéntrico que quiere comprar monte, ¿acá te pasó algo así raro? En la época de bonanzas económicas sí, venían muchos extranjeros Ajá. y compraban tierra. Compraban así a mansalva, como... Sí, compraban. Lo que pasa es que tenemos nosotros comparado, nosotros tenemos un valor de tierra a nivel mundial súper económico. Claro. O sea, vos Sí, vos sí. decís un valor de tierra hoy son $2.500 de un monte, vamos a suponer. Sí, sí, sí. En Europa vos tenés que hablar de $50.000 en la hectárea. Wow. Entonces por eso somos muy económicos. Y el problema de venderlo a muchos extranjeros es que terminamos nos quedando sin tierra nosotros. Claro. Entonces, para venderlo a un extranjero se pide un certificado a zona de seguridad a ver si se le puede vender. Porque después puede ser que vos tengas una colonia, no sé, alemana o inglesa, qué sé yo, con 100.000 hectáreas. Entonces vos terminás regalando tu territorio y en eso también el Estado se tiene que ocupar y protegerlo. Claro. O ¿Y, sea- no hay una buena legislación para eso? Hay una legislación que se llama zona de seguridad, se determina, se investiga a quién va a comprar de extranjero, porque es lo que te digo, puede ser que nosotros regalamos todo Misiones, qué sé yo, a Claro. un grupo tailandés Sí, y de golpe tenemos otra colonia, no sé, tailandesa en Misiones. claro. Y es un peligro a la soberanía nacional, entonces eso también se tiene que estar protegido. Ajá. O sea, si le vendemos a un extranjero, también tenemos que saber cuál es el fin. Claro. ¿Y cuáles son las condiciones? ¿no? Exactamente, si viene a producir o no viene a producir, eso nosotros no lo evaluamos, lo evalúa el Estado nacional o provincial, si se le va a vender o no, a ver cuáles son las intenciones. Claro, en realidad la tendencia sería proteger, no regalar Exactamente, nuestras tierras. exactamente. Considero yo que en este momento tenemos que proteger, que es nuestro patrimonio. Y muchas veces puede pasar que gente compre tierras con un fin, vaya a saber cuál, y no las habitan, no las utilizan y quedan, y ahí se intruyen esas tierras, hay problemas de intrusos y todo Sí, eso el problema de también. intrusión tenemos en Misiones, Ajá, sobre todo a las veras de los ríos, del Paraná o del Uruguay, y eso es una constante y es un riesgo también, ¿no es cierto?, claro. a la propiedad, ¿no es cierto? Y eso ya que hablas de los arroyos y todo, viste que hay una legislación con respecto al desmonte hasta los arroyos que a veces me parece que no se cumple, que hay que preservar cuántos metros de cada lado de las orillas, yo no recuerdo más. ¿Cómo No, es eso es, o sea, lo que prácticamente los montes no se pueden tocar, por eso se puede plantar pino hasta 200, 300 metros de la vera del río. Ajá, ¿Por qué? Porque no se puede largar el glifosato hacia el río y tiene que estar plantado únicamente hasta 300 metros. Ahora, vos podés adquirir esa propiedad, lo podés hacer un uso particular, podés hacer caminos, sí, porque es tu propiedad, vos podés acceder al río, nadie te puede negar a que vos no Claro, accedas a tu propiedad. claro. Obviamente que vas haciendo un camino como senderos ecológicos sí, y eso está permitido. Ajá. Lo que está prohibido es la tala de árboles en forma indiscriminada o para la venta o lo que sea, sí, y a su vez la quema de pastizales. ajá, ok. Pero si vos tenés una propiedad, vamos a suponer que vos tenés una propiedad sobre un río. Sí, Vos tenés que hacer un acceso para llegar al río sí,
vos podés parquizar debajo de los árboles, que eso no está prohibido. Ajá. Lo que está prohibido es que vos tumbes el árbol o que vos correcto. prendas fuego. Correcto. Eso ¿Y hay, sí. hay un control sobre eso o no hay mucho Sí hay control. control? Sí hay controles. Sí, depende a medias. ¿Eh? A medias. A media. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Hay lugares turísticos de acá del Dorado que no tienen ni siquiera un buen control y lo explotan. O sea, hay un control a medias. Ajá, o sea, entre comillas, un Sí. control. Sí, sería muy difícil. Y vamos a hablar de otra cosa, alguna otra cosa más mundana. ¿Te pasó alguna vez decir, esa casa no la puedo vender porque está embrujada? No, Pero ¿sabes lo que nos sucede a veces? Es que por ahí tenemos una propiedad que no la podemos vender. No la pueden, hay una energía rara. Sí, no sé, 5 o 7 años no la puedes vender y no la vendemos. Mirá, bajamos el precio todo. Después viene Mara y en un mes la vende. Claro. ¿Viste? O, qué sé yo, o te traen la propiedad y te dicen, mira, la tuvo fulano de 10 años Y no la y puedo nosotros vender. la vendemos en unos meses. O sea, qué sé yo, no sé. No, ¿viste? pero nunca te pasó decir, che, no, No. esa casa no la quiero comprar porque me dijeron que está embrujada, qué sé yo. No, eso fue no. Esa parte no la viviste, bueno. Luis, y vamos a esperar que los chicos carguen las imágenes, porque trajiste Dale. imágenes sobre Sí. vos, así te conocemos un poco más tu historia. Yo me voy a poner los anteojos porque no veo. Y estoy con una tos tremenda. Contame, ay, qué linda foto. Sí, ese es mi papá, Ese es tu papá. ¿Cómo mi era el papá. nombre de tu papá? Guillermo Coleman. Ese soy yo, era un viaje a Brasil Ajá. y llegan a la aduana y se olvidan los documentos. Era muy normal olvidarse los documentos. Entonces- ¿no? Entonces se paró en una gomería porque había que cambiar un neumático Sí, y nadie decía nada a mis hermanos porque tenía miedo que se pudra todo el viaje porque había que volver al Dorado, claro, buscar los documentos y volver de vuelta. claro. Así que sí, eso fue un viaje. Sí, viajábamos mucho a Brasil, de hecho seguimos viajando, ¿no? Mira, hay otra imagen de un viaje seguramente. Sí, es en el sur con mi mamá, con Yolanda Margot Gutiérrez. Tu mamá es oriunda de Corrientes, me estaba Exactamente, diciendo. de Ajá. Santo Tomé. ¿Y tu papá? Mi papá es de Hungría. De Hungría. Vino a los... ¿A tu papá directamente vino de Hungría acá? Sí. Y escapó a los 10 años. Tuvieron 4 años en un campo de refugiados y después llegaron a la Argentina. Mirá qué interesante. ¿Y conoces Hungría? ¿Fuiste a conocer tu No, yo no. Mis tíos sí, habitualmente los hermanos de mi papá que vinieron juntos, sí van. Ahora hace poco se festejó los 70 años de la llegada de los Onfi a la Argentina, Ajá. hace 3 o 4 años, y bueno, fuimos a festejar a Buenos Aires, Ah, mira qué bueno. así que esa es una comunión de Mónica. Ajá, Mónica, porque vos tenías, me estabas contando 4 hermanos. Sí, ahí está Carlitos, Ajá. que trabaja conmigo, Ajá. papá, mamá, Sí. Ani, la mayor que tiene la cartera. ¿Y dónde está Ani? Ani está en Posadas. Ani está en Posada. Es doctora en genética, Ah, mira. tiene 2 nenas. Después está Mónica, que es docente, maestra jardinera. Ajá. Variado, digamos. las Exactamente. profesiones. Qué bueno. Pero siempre al ámbito de la docencia ambas, porque una dicta clases en la UNAM y la otra como docente. Ah, mira qué interesante. Y ellos se quedaron, o sea, se quedaron todos en Misiones al final. Ninguno emigró para ningún lado. Quedaron Exactamente. acá todos. Sí, Bien. quedamos 3 años, nomás la que se fue y que quedó en Posadas desde que se fue a estudiar. Ese es un día en casa. Estamos obviamente más jóvenes, más flacos. ¿Y cómo eras vos como adolescente? ¿Qué cosas qué cosas percibís que cambiaron de la vida en esto que era un pueblo antes y ahora es una pequeña ciudad? ¿Qué cosas? Cambió mucho. ¿Sí? Sí, cambió. cambió mucho. Los juegos, las salidas, Todo, desde la comunicación, qué sé yo, nos conocemos más, ahora uno prácticamente hay muchos No conocés a chicos, nadie. no conocía a nadie, qué sé yo, íbamos caminando y veníamos caminando, qué sé yo, A todos lados. qué sé yo, me acuerdo que tenía 10 años, andaba por cualquier barrio y mi papá ni me preguntaba dónde andaba. y no existían los celulares. No, pero ni me decía qué hiciste en tu día. Claro. O sea, porque no había un peligro claro. que pueda pasar algo. Hoy yo a mi nena la llevo al jardín, le traigo a la casa a la amiguita. O sea, Estás todo el tiempo encima de ella, no se Exactamente. maneja sola. no. Bueno, es chiquita todavía, pero...
Sí, en ese sentido han cambiado las cosas y aparte en la parte de la comunicación, por supuesto. Perdón que te interrumpa. Y El Dorado entonces, según lo que decís, vos percibís que se transformó en un lugar peligroso también. No, no sé si peligroso, pero creo que vos charlas con otras amistades de otras ciudades y te dicen que ocurre lo mismo. No sé si tenemos miedo, nosotros somos una generación que nosotros capaz tenemos miedo y que, bueno, llevamos una casa que tenga reja, que no salga el control, no sé. Las casas antes no tenían rejas. Claro, por ejemplo. No tenían muros. Exactamente, fue cambiando. Fue cambiando la fisonomía también de la arquitectura, ¿no? Bueno, eso es lo que, fíjate vos. Sí, ahí nos estamos salteando las fotos. Ahí veo a Mario, no, ¿y esa? Esa es, mamá era directora de la escuela Hindenburg. Ah, mira vos, tu mamá Ese fue era mi director, después fue mi director que fue Sicora. Ajá. De la ¿Vos Hindenburg. hiciste la secundaria en la Hindenburg? La primaria. La primaria. ¿Y la secundaria? En la comercio. La escuela de comercio, otro ex alumno de la escuela de comercio. Sí, perito mercantil, la última camada. Ajá. Ese es un domingo en la casa de mi abuelo de Leoncio, de parte de mi mamá. Está el Beto Gutiérrez, que hace El Dorado en el Recuerdo. Sí, sí, estuvo acá también en el programa. La Blanca Ligorria. Ajá. Ahí la veo a Marion. Sí, a Marión, Sí. a Analía, Mónica en el fondo y un domingo donde compartíamos en la casa de los abuelos. Ajá. Ahí en el 10. ¿Y conservaste esa costumbre de los domingos así con familia y reuniones así como antes? Sí, ahora nos juntamos los domingos a comer asado con mi hermano porque tengo Claro. mi hermano acá Sí, y Ani está en Posadas, entonces a veces coincide, a veces no y bueno. ¿Y tu mujer es de acá del Dorado también? No, ella es del Chaco. ¿Y le gustó venir acá a vivir al Dorado? Y no le quedó otra. Y sí, pero por ahí puso objeciones. Vos decís, bueno, no me quedó otra, pero me gusta. No, le gustó lo verde. Ella viene de Roque Saspeña, Ah, mira, a 700 kilómetros. sí. ¿Vos no notás que está un poquito sucio el Dorado? Feito, ¿no? Sí, está un poco sucio. Está un poco... Sí. ¿No? Sí. Yo observo a veces así, digo, era una sociedad que era muy pujante en una época. ¿Cuáles serían para vos, como desde tu óptica, la época dorada del Dorado? ¿Cuáles fueron los años así que vos decís? A mí me encanta la época de los 80 y los 90. Yo me quedé enquistado ahí. Te quedaste ahí clavado. Exactamente, en en esa, qué sé yo, desde, como te decía, un timbre, un recreo que vos interactuabas, te mirabas la cara, podías ir venir caminando. Hoy estamos con el celular todo el tiempo, qué sé yo. Los barrios eran otras cosas, la cultura general. Era otra cosa y había mucha gente que venía, había como una migración, pero de gente del país, que venía gente de Rosario, de Entre Ríos, venía gente, profesionales por ahí, venían a instalarse acá. Exactamente. Tenía otra fisonomía, me parece. Exactamente. Y ahora yo estoy viendo que está un poco como, no sé, por ahí. Y es Bueno, cultural. Sí, es cultural. Hay como una bajada Exactamente. en lo cultural, parecería. Ni cine tenemos más, pero bueno. Ahí están al aire libre, que es lo que hay que disfrutar, lo que nos Esa es mi proponen. hermana, la que está en el medio, mi hermana Mónica, Ajá, que está en un río sí. Acá. disfrutando. Sí, acá. Y sí, esa era la salida, los fines de semana ir a algún arroyo, al río, Exacto. a disfrutarlos. Eso se sigue disfrutando, pero insisto que lo veo muy sucios a los lugares. Eso es la Exponam 92, cuando se hacía la Exponam, donde es la fábrica DAS. Eso se hizo en las fábricas. Sí. Yo estuve en esa expo con Ese un se había puesto un stand de muebles, que está mi papá, mi hermano. ¿Cuántos años tuvo tu papá la mueblería? Tuvo más de 40 años. Claro, era una marca registrada Sí. en el Dorado. Mueblería Honfi era... Ahí está Bastante. justamente, que eso era el primer local que se hizo en el 11, donde estaba la calle Los Cedros. Se había puesto el local de papá y ahí arrancó y después se emigró hacia el 8 con el salón de exposición en la curva del 8. Ah, sí, me acuerdo. Y bueno, ¿y todas esas propiedades las vendieron? No, esas las conseguimos, las poseemos, la del 11 vendimos, la del 8 la tenemos todavía. Las modificaron. Exactamente, está en las alquiler. alquilan. Eso en la casa de mi abuelo, el que está haciendo el asado es mi tío Héctor Ligorria. Ajá. Mi mamá está en el fondo, la Blanca, y mi abuelo Leoncio Gutiérrez, en la casa de mis abuelos. Mirá vos, qué lindo.
Ahí es tu familia. Sí, esa es mi familia. Ajá. Íbamos para el bautismo de mi bebé, el más chico, el varón, que por fin ¿Cómo vino. se llama el varón? ¿Qué polaquito? Sí, salió mal la mamá. Salió la mamá, mira. Sí, Felipe Andrés. Qué lindo. Después está María Virginia, Sara Josefina y bueno, mi señora María Vanina. Ajá. ¿Y vos te imaginás un futuro para ellos acá en El Dorado? ¿O cómo te imaginaste o lo dejás que sucede solo? No, yo quiero que queden acá. ¿Vos querés que queden Sí, acá también? o sea, que se formen y que vengan acá al Dorado Sos familiero. a devolver algo al Dorado. O sea, Ajá. yo soy de esa impronta que vos tenés que devolver algo a tu ciudad. Bien. ¿Y vos O sea, tenés en mente también hacer algo para devolverle algo a tu ciudad? Sí, mira, ¿Sentís? yo de los 14 años hasta los 18 yo formé parte del Club de Leones. Ajá, sí. Cuando teníamos 14 años, hacíamos mucho servicio a la comunidad, hacíamos Sí. mucha tarea social, o sea, Sí. para mí no es ajeno a eso. Después yo me terminé la secundaria y me fui a formar a Corrientes Ajá, y volví y me puse a trabajar. claro. O sea, pero yo soy de esa impronta que vos tenés que devolver algo a la sociedad, de cualquier manera. Por ejemplo, mi señora pertenece a Cáritas, Ajá. o sea, siempre uno está ligado a... A la actividad social, o sea, uno no Exactamente. es, digamos, ajeno a lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Exactamente, o sea, mirándote solo el ombligo, ¿qué me importa alrededor? Claro, Yo no soy de esa parte, claro. sino que yo siempre le digo a mi hija, o sea, si la vida le pone que se tiene que ir, y bueno, pero yo le digo, vení, formate, te vamos a armar el estudio, no sé, te vamos a hacer tu casa. Claro, vos ya te vas proyectando y tener ¿Viste? Está bueno eso. O sea, qué sé yo, para que queden acá, qué sé yo. Claro, Pero ahí si claro, se claro, van, claro. bueno, pero... Porque hay mucha gente que le dice a sus hijos, viste, ahora con toda esta situación económica, ¿por qué no se van a Europa? ¿Por qué no se van a otro lado? ¿Por Bueno, qué pero no se vos van a- fíjate, ahora Europa, estalló la guerra. Claro. ¿Qué pasa si se acrecenta y se pone más feo? Y ya de hecho económicamente se está sintiendo en algún Por lugar. eso te digo, entonces, viste, vos no tenés garantía que la panacea está en Europa. Claro, no, nunca tenés garantías de nada, ¿no? No, pero vos fíjate que eso yo, durante muchos años hubo atentados en París, qué sé yo, en distintos lugares, y a mí no me gustaría que mi hijo esté allá, se le pasa algo, se enferma, ¿cómo hago para ir a verlo? ¿Te gusta que estén cerca? No, tus no, hijos? que esté ahí. O sea que los vas a influenciar para que no se vayan muy lejos de tu radio. No, de- que se formen, pero si la vida le pone, bueno, conoció a alguien o qué sé yo, se quería formar y se quería ir a otro lado, bueno, está bien, pero si podéis volver, Claro. volvé y qué sé yo. Uno tiene que ser, qué sé yo, tiene que tener lugar de pertenencia. Lugar de pertenencia. Claro. Y para vos, El Dorado es tu lugar de pertenencia. Claro, mi lugar sin de duda. pertenencia es El Dorado. Si bien esto siempre conversábamos con mi papá y mi papá me decía, mira, la vida no sabes qué te depara. Claro. Me dice, yo nací en Hungría hasta los 10 años, tuve 4 años en Austria, en un campo de refugiados. Eso habrá sido terrible, Sí, esa sí. experiencia. Tuvimos 6 meses en Buenos Aires, vinimos a Puerto Pirey y El Dorado. Entonces, vos no sabés qué te depara la vida, que vos decís, yo voy a hacer esto. Pero qué valientes que eran, ¿no? Porque Sí. la verdad que haber transitado por tantos lugares, países y empezar de nuevo. No, y no saber el ponerse- idioma. Claro, el idioma. Porque cuando él vino al Dorado, a Puerto Piraí, y venía acá al Dorado, lo primero que aprendió fue el guaraní. Qué increíble. Mirá que Porque re nadie, difícil el porque guaraní. por supuesto, y aparte imagínate, él, si bien él ¿De sabía el ucraniano o húngaro, guaraní? no, el húngaro, Húngaro. que es un idioma mucho más Perdón, complejo, húngaro. venía a aprender primero el guaraní, y bueno, porque vos tratabas con compañeros de fábrica, después fue con el tiempo aprendiendo el castellano, entonces era la época. Qué interesante, ¿no? Hay tantas historias de vida muy... Y qué bueno que vos lo conserves así como una tradición, un legado familiar, por lo que veo. Y le Ahora das- estamos queriendo reflotar el tema de la asociación húngara, justo nos comunicamos con una familia, o sea, se comunicaron conmigo con la familia Gildi, Ajá. y bueno, estamos buscando quiénes son los herederos o de Hay abuelos, muchos nietos. húngaros acá, ¿no? Y hay tantos. unos cuantos, entonces estamos queriendo agruparnos. Ah, ¿no tienen todavía una comunidad húngara que...? No, pues somos muy pocos, hay una comunidad muy grande en Corpus Christi, Ah, mira. que hay una comunidad muy grande ahí, y acá somos algunos. Y bueno, la idea es volver a
a reflotar el tema de las colectividades, hacer un stand, qué sé yo, Te veo que tenés promocionar la muchos comunidad. proyectos en mente y por delante, pero antes de cerrar, porque ya Dani me dice, vamos a cerrar así un poquito, te voy a hacer un par de preguntas para terminar. Dale. Y te pregunto, ¿cómo comenzás tu día? ¿Temprano? ¿Tomás mate, café? ¿O no tenés horarios muy rígidos en tu trabajo? No, empiezo temprano a las 6:30 de la mañana, me tengo que levantar y llevar a los chicos a la escuela. ¿Vos los llevás a la escuela? Yo le llevo a la escuela, buenísimo. hago ese contacto. Ajá. Y después tomo un mate en la oficina y ahí sí. arranco mi día. Ahí arrancás. De Nada las de 7. desayuno americano. No, eso no existe, eso no. Bien, bien. ¿De chico hacías castillos de arena en la playa? ¿Jugabas a la casita en los árboles o dormías en carpa? Hacíamos todo menos carpa. ¿Carpa nunca? No, ya, carpa no. Ya no te gustó la carpa de entrada y No, dijiste, no, esto no. no es lo mío. Bien. ¿Casa, casita, rancho o palacio? Casa. Casa. Término medio, digamos, ¿no? Sí. Bien. ¿Por qué alguien tendría que venir a vivir a El Dorado? Para convencerlo, ¿qué argumentarías? Somos personas cálidas. Ajá. Hay seguridad, si bien hay algunos rasgos de Sí. inseguridad, pero son de rateros. No es la inseguridad que vi en Buenos Aires. Yo vendí mucha gente de Buenos Aires que escapó de la inseguridad y cuando vino acá me dijo, soy otra persona, camino tranquila, llevo mi cartera normal, Ok. puedo hablar, Más que interactuar nada, con el pues, transeúnte, sí, qué sí, sé yo, y la belleza Bien. que tiene El Dorado. Ok, bien. ¿De qué comodidades podrías prescindir? O sea, que podrías vivir sin ellas. ¿Del agua caliente, de la luz eléctrica, del auto o de tener tu propia habitación? Tenés que elegir... Del auto. Del auto, ok, del resto no. ¿Es determinante la primera impresión de un cliente? A veces sí, ¿Sí? A veces. Bien. ¿Tenés cábalas para vender? no. No. ¿Qué tendría que tener tu casa ideal? Así rápidamente. Y tendría que tener mucho verde, mucho contacto. Para vos es con- fundamental Exacto. el parque. Ajá. ¿Cuáles son los problemas más habituales entre los inquilinos? ¿Problema de mascotas, ruidos molestos o acusaciones cruzadas? Acusaciones cruzadas, pues. O sea, tenés a veces Lo que problemas. pasa es que fue evolucionando. Hoy, por ejemplo, en un departamento te piden que se incluyan las mascotas, que Ajá. antes, hace 20 años, no se permitía. Ahora sí. Ahora sí. Bien, bien. ¿Las reuniones con amigos para vos son programas impostergables? No, son postergables. a Son veces. postergables, bien. Si tuvieras que elegir otro lugar para vivir que no sea El Dorado, ¿cuál sería? Hay muchos, lindo. Y diría, bueno, pero imagínate que puedes ir a ¿Qué vivir sé al que yo? se te ocurra. Al sur de Italia me gustaría. Al sur de Italia. ¿Conociste el sur de Italia? Sí, conocí. ¿Y te mudarías a una playa casi desierta o a una mega ciudad? No, desierto. A una playa desierta. Bien, muy bien. Y ahora para terminar, imagínate que te vamos a hacer unos regalos imaginarios, tenés que elegir. Obviamente, después tenés que hablar con Aníbal a ver si te pasa. Un año sabático, un contrato vitalicio para administrar un condominio en la playa o unas vacaciones en un hotel all inclusive en cualquier lugar del mundo. No, capaz un año sabático. Un año sabático. Y si quién no quiere un año sabático con todo pago, ¿no? Y sí, por supuesto. Bueno, Luis, un placer tenerte. La verdad es que me aclaraste un montón el panorama, muy útil y muy agradable tu visita. Bueno, Te agradezco gracias. por haber venido. Bueno, gracias a vos y a todos los que me invitaron. Bueno, y que sigan tus éxitos. Listo, gracias. Bueno, y a ustedes les doy muchas gracias por estar una vez más en Sin Molde. Chau, chau.